Amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy estoy en mi huerto, una vez más. Hoy estoy en compañía de esta bella planta de fresa. Me ha regalado estas frutas muy sabrosas, muy jugosas. Realmente fue un regalo que estaba esperando. Por eso, en el día de hoy, los quiero invitar a todos ustedes para juntos poder trasplantar esta preciosura, esta posturita de fresa en una maceta que podamos utilizar esta macetita. También les iré dando algunos consejos importantes para el cuidado de esta planta. Además, iré explicando también paso a paso cuáles son los componentes para preparar el sustrato, ya que es una planta que requiere de mucha materia orgánica, o sea, es muy hambrienta. ¿Para qué? Bueno, simplemente para que esta plantita tenga un crecimiento favorable, se pueda reproducir, pueda tener esas bellas flores, con el objetivo de qué? De que obtener una planta parecida a esta como la que tengo yo en mis manos y poder después disfrutar de esta fresa que es realmente una bendición. Entonces, si les gusta este video, ya saben, me dan un like, se suscriban y le dan a la campanita ¡ting! Para que puedan estar actualizados de próximos videos que iré subiendo más adelante. Entonces, si están listos, nada, los invito entonces a comenzar esta nueva aventura. Les diré que antes de comenzar a trasplantar nuestra postura de fresa, les quiero comentar que la planta de fresa tiene dos formas de propagación. La primera es por semillas, pero recuerden que las semillas no se encuentran dentro de las fruticas, no, se encuentra por fuera. Como por ejemplo, pueden observar estos negros. Esas son las semillas de la fresa. Entonces, ¿cómo podemos separar estas semillas? Simplemente se coge un cuchillo con un buen filo y se corta con mucho cuidado las rebanadas. Entonces se prepara un sustrato con los materiales que ya yo les mencioné anteriormente y se ponen en ese lugar. Ya después se aplica una capa de tierra, se riega. Mientras que la segunda forma de propagación que tiene la fresa es mediante estolones. ¿Pero qué cosas son los estolones? Bueno, simplemente es una ramificación que va a emitir la planta, como en este caso. Este es el estolón que va a emitir la planta, en la cual va a aparecer la puntita una nueva plantita que va a emitir raíces y nuevas hojitas. Entonces simplemente yo preparé este pequeño embalse con un sustrato ya elaborado, lo siembro, se abre un poquito con el dedo, con un cuchillito, con mucho cuidado, entonces se presiona para que las raíces queden bastante presionadas al suelo. Ya solamente agrega el agua y ya. Muy importante. Y ojo, cuando sembremos nuestro estolón no se debe cortar este tallito, porque este tallito ¿cuál es la función? La planta madre le va a ir administrando todos los nutrientes a esta nueva plantita para que ella pueda desarrollarse y se pueda convertir en esta planta de fresa o en esta o en cualquiera, ¿no? Entonces, simplemente una vez que la planta ya tenga un cierto crecimiento, el propio tallito se va a secar y es cuando ya podemos separarlo entonces y trasplantarlo para otro lugar, como haremos el día de hoy. Una planta de porte pequeño, o sea, por eso es que se recomienda sembrarlo en una maceta. Les digo también que la planta de fresa requiere de mucho sol, o sea, en las condiciones
de Cuba, yo las tengo puestas en el techo de mi casa, o sea, tengo montado aquí el huerto. Y hasta ahora su desarrollo ha sido normal, se da muy bien. Ella comienza su floración, posteriormente su producción de frutos y todo es realmente muy bien. Según mi experiencia personal, el cultivo de la fresa comienza su producción de flores a partir del mes de noviembre y continúa su floración y fructificación y posteriormente su cosecha hasta los meses de marzo a abril. Bueno, ahora vamos a comenzar a preparar el sustrato que vamos a utilizar para trasplantar nuestra posturita. Muy importante, antes de llenar la maceta tenemos que agregarle piedrecitas, como ven, para que cuando le echemos agua, el agua no se vaya completamente, ¿no? Vámonos, se queda un poco retenida y es tipo para el drenaje. Entonces, el sustrato que hemos preparado para agregar a la maceta está compuesto de tierra de compost, se le agregó pedacitos de carbón vegetal, materia orgánica, en este caso se utilizó estiércol, tanto de caballo como de vaca, bien descompuesto y bien seco, muy importante. También se le agregó borra café, que es un buen sustrato, y todo lo que se hizo fue que se mezcló bien para que quede todo homogéneo y es lo que se va a llenar ahora la maceta. Comenzamos. ¿Vieron cómo debe quedar? Así. Una belleza, ¿verdad? Entonces lo vamos a trasplantar con mucho cuidado. El trabajo ha sido por hoy. ¿Vieron qué bien quedó? Toda una belleza. Entonces, si les gustó este video, recuerden regalarme un like, suscribirse al canal y sonar la campanita ¡ting! Para que puedan estar atentos de próximos videos que iré subiendo más adelante. Entonces, nada, me despido en el día de hoy. Espero que se encuentren bien y los veré en un próximo video. Hasta luego.